Continuemos entonces con el análisis de estos ejemplos que nos van a servir para aproximarnos un poco más a la definición y entender este concepto. Veamos entonces el siguiente ejemplo que tiene que ver con la función f de x igual a x sobre valor absoluto de x, donde vemos que en el dominio está excluido el número 0. ¿Por qué el número 0? Porque si se reemplaza por 0, pues nos daría un valor indeterminado o infinito. Entonces, en este valor absoluto también hay que recordar que es la distancia que hay de 0 a ese valor x, que siempre va a ser positivo, entonces, por ser una distancia. Y también vamos a recordar, como decíamos anteriormente, que muy posiblemente las funciones se analizan en valores x cercanos a la vecindad de ese valor excluido del dominio. Entonces, en este caso, va a ser 0. Entonces, aquí vamos a analizar la función para valores 0 para valores x cercanos a 0 por la izquierda y valores x cercanos a 0 por la derecha. Entonces, vamos a poner a menos 1, menos 0.5, menos 0.1, menos 0.01. Por la derecha vamos a poner a 1, menos 0. Vamos a poner a 1, 0.5, 0.1 y 0.01. Pues son valores arbitrarios. Recuerden que si les pasa un ejercicio similar, ustedes pueden tomar estos mismos valores o pueden proponer otros con tal de que cumplan con la cercanía al valor A que les están dando. Entonces hacemos el reemplazo, sería menos 1, vamos a reemplazar por este menos 1 dividido valor absoluto de menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1, o sea que nos quedaría menos 1 dividido 1. Nos daría un menos 1 si lo simplificamos. Y así con los demás valores. Ensayemos con este. Por la derecha sería 1. 1 dividido valor absoluto de 1, pues es 1. O sea que sería 1 dividido 1, nos daría 1. Y sería este 1. Y así nos darían los demás valores. Conclusión, vamos a observar que si x se aproxima a 0 por la izquierda, el valor funcional siempre es menos 1. Y que si x se aproxima a 0 por la derecha, el valor funcional es 1. Conclusión, los límites que están dando aquí son límites laterales y existen. La única diferencia es que por izquierda nos da positivo, nos da negativo, y por la derecha nos daría positivo. Entonces, veamos un poco aquí la gráfica. Si tomamos valores cercanos x a 0 por la izquierda, vemos que el valor funcional es menos 1. Y si tomamos valores cercanos a 0 por la derecha, nos acercamos a 0 por la derecha, vemos que el valor funcional es 1. Entonces ahí están determinados los límites laterales. Hacer una lectura de esta teoría que está acá es lo mismo que estoy explicando, simplemente hacemos una interpretación para que pasemos entonces ya a la definición propiamente de los límites laterales. ¿Qué es un límite lateral entonces? Es un límite que se analiza por derecha o por izquierda. Entonces, al analizarlo por derecha lo vamos a escribir así. Es muy importante entonces esta escritura, es exigente esta escritura, donde ponemos la función y decimos valores cercanos a A por los valores X cercanos a A por la derecha, y nos da un límite cualquiera, si existe. Entonces ese sería el límite lateral por derecha. Y por izquierda es lo mismo, simplemente cambia la lateralidad. Y existe el límite, entonces lo vamos a poner ahí. Entonces, muy importante tener en cuenta entonces lo siguiente. Si los dos límites, tanto por izquierda como por derecha, son iguales, vamos a sacar la tercera conclusión. Y la tercera conclusión es que el límite general existe. Entonces, vamos a observar muy bien acá, para la tercera conclusión. Vamos a decir que el límite de la función cuando x tiende a A, y vamos a observar que la A aquí ya no tiene una lateralidad. Cuando no tiene la lateralidad, cuando ya le quitamos la lateralidad aquí, quiere decir que ya lo hemos analizado por izquierda y por derecha y simplemente vamos a dar la conclusión. Entonces aquí al no tener la lateralidad ya lo vamos a considerar como el límite general, sacando la conclusión de estos dos.
¿Cuál es la conclusión? Que si el límite tanto por derecha como por izquierda es igual, el límite existe y es ese valor, ¿sí? Que está aquí la primera parte de la definición. Si el límite lateral por los dos lados es igual, entonces el límite existe. Pero si el límite tanto por izquierda como por derecha es diferente o no son iguales, entonces vamos a concluir que el límite no existe. Esa es la tercera conclusión. Es muy importante esa. Esto para entender entonces la definición 3 o la conclusión 3, que sería, ya el límite general existe, miren que no tiene lateralidad, sí, solo sí, el límite por derecha es igual al límite por izquierda o nos va a dar el mismo valor. Conclusión, el límite de la función existe, sí, solo sí, tanto el límite por izquierda como por derecha son iguales. Si no son iguales, pues entonces el límite general no va a existir. Aquí les dejo un último ejemplo, un último ejercicio para que lo analicen y nosotros vamos a hacer entonces un ejercicio de la actividad propuesta que es, nos dan una función o nos van a dar una función y nosotros lo que vamos a hacer es analizar los tres límites, límite por izquierda, límite por derecha y el límite de manera general. Entonces, aquí tengo el primer ejemplo, un ejemplo que ya hemos analizado anteriormente, pero ya lo vamos a hacer calculando los tres límites. Entonces ya vimos esta función, entonces no hago pues como mucho hincapié en el procedimiento, sino ya en las respuestas. Observamos que cuando x tiende a 0 por la izquierda, vemos que el valor funcional fue menos 1. Cuando reemplazamos a x por valores cercanos a 0 por la derecha, vemos que el valor funcional es 1, son diferentes. Los dos límites laterales existen, eso ya creo que es claro. Entonces lo que hacemos es la siguiente conclusión. Cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función que se trabajó es menos 1, existe. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha del valor de la función es 1. Entonces estos dos ya existen, ya están calculados. Ahora vamos al límite general. El límite general nos decía que le quitamos la lateralidad al número. Miren que ya aquí, este sería a, este es el valor a. Si le quitamos la lateralidad significa que vamos a sacar una conclusión de estos dos. Como el límite es diferente, entonces el límite no existe. Recordemos la definición. La definición nos dice que para que el límite general exista, los límites laterales deben ser iguales. Entonces, y entonces acá la conclusión es que no existe. ¿Por qué? Pues porque los límites son diferentes tanto por izquierda como por derecha. Este ya es un ejemplo de la actividad que ustedes tienen, es el punto B. Vamos a observar entonces lo primero, observar la función, es esta. Nos dicen que x debe ser diferente de 1, claro, porque si usted reemplaza por 1 exactamente por 1, nos daría un valor indeterminado. Y que el valor a que usted va a poner es 1, ¿sí? Ojo pues con esta interpretación. El valor a que va a reemplazar, ¿dónde? Pues acá, en las fórmulas que están dadas acá. ¿Listo? Entonces, valores cercanos a 1, por la izquierda tenemos 0.9, 0.95, 0.999, ya no dejamos el espacio, nos venimos hacia la derecha desde 1.1, 1.01, 1.001, también cercanos a 1 por la derecha. Hacemos el reemplazo. Importante el manejo de la calculadora, como lo he dicho en otras oportunidades. Aquí la calculadora nos da cierta habilidad, cierta rapidez, pero hay que saberla usar. Entonces, ¿cómo la vamos a usar? Muy sencillo. Reemplazamos por 0.9, entonces sería 0.9 elevado a la 3 menos 1. Eso debe estar dividido entre, otra vez, 0.9 menos 1. Aquí escrito, ¿cómo debe ser escrito en la calculadora? Entonces, el primer valor, pues, analicen muy bien estos ejercicios, también los hemos hecho en clase, de cómo debe ser pues la forma de escritura. Para cada uno de los valores se reemplazan y aquí estarían los valores de la función. Entonces, conclusión, cuando el valor de x se acerque a 0, se acerque a 1, perdón, por la izquierda, que serían estos tres valores, miremos el valor funcional, 2,7, 2,8, 2,9. ¿Hacia dónde quieres llegar? Es claro que quieres llegar al 3. Entonces, ese análisis hay que hacerlo. Por el otro extremo, cuando x tiende a 1
por la derecha. El valor funcional se quiere convertir en 3.3, 3.03, 3.003. Este valor también es cercano a 3. Entonces aproximamos eso a 3. Aquí está la conclusión. Límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda es 3. Límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha es 3. Conclusión del límite general existe. Límite de la función cuando x tiende a 1, mire que aquí ya le quité la lateralidad, saco la conclusión de estos dos, veo que es igual, entonces el límite es 3, existe. Entonces básicamente eso es lo que hacemos con los ejemplos. Tenemos una segunda parte que tiene que ver con el análisis de las funciones. Entonces, en estas funciones lo que simplemente hacemos es, primero, interpretar que lo que aparece aquí en la gráfica es una curva que pertenece a una función cualquiera. Los espacios vacíos son espacios que no están determinados. Aquí no está determinado ni aquí ni acá. Y los puntos sí están determinados. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo a x por 1, el valor funcional daría 1, no daría 3 porque aquí hay un hueco. Si reemplazo a x por 6, el valor funcional me daría menos 2, no 5 porque aquí hay un espacio, hay un hueco. Entonces lo primero que hay que hacer es eso. Y nos están pidiendo entonces, primero, que hallemos el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces vamos a ver la gráfica. Cuando tiende a 1 por la izquierda, nos paramos en un valor cercano a 1 por la izquierda, serían todos estos, nos acercamos, buscamos el valor funcional, vea que la curva pasa y la curva quiere llegar a ser 3. Quiere llegar a ser 3, pero no está llegando a 3. Ojo con esto. Entonces aquí el valor funcional es 3. El segundo, límite de la función cuando x tiende a 1, pero por la derecha. A 1 por la derecha, entonces nos paramos en 1 por la derecha, un valor cercano a 1 por la derecha, puede ser 1.01 más o menos. Subimos y mire que la curva cae ¿a dónde? Cae a 1. Entonces, conclusión, el límite es 1, lateral. Y aquí, miren esta simbología que lo que me están pidiendo es que lo analice propiamente el 1 sin lateralidad, que le quite la lateralidad para que lo analice a partir de la izquierda y a partir de la derecha. Eso es lo que significa esto. Entonces, muy importante la escritura y la simbología. Entonces, vamos a ver qué pasa. Por la izquierda nos dio 3. Por la derecha nos dio 1. Aplicamos la definición. ¿El límite existe? No existe. ¿Por qué? Pues porque los límites laterales son diferentes. Último punto sería f de 1. ¿Qué significa f de 1? Ya lo había adelantado. Significa que nos paremos precisamente en el valor 1 y miremos qué valor está definido. Si usted se para específicamente en 1, va a observar que el valor que está definido es 1. Entonces, repito, si se para en 1, el valor a donde llega la función específicamente es en este 1. Veámoslo acá, inclusive el punto está allí determinado. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo tomo valor x igual 6. ¿Qué sería f de 6? Si usted se para en 6, el valor de x en 6, va a observar que el valor está definido en menos 2, o sea que f de 6 es menos 2, no menos 5. No 5, perdón. ¿Por qué no 5? Porque en 5 hay un hueco específicamente. Esto también hace parte de su actividad. Repito, hay que hacer repasos de conocimientos previos, hay que hacer una lectura muy juiciosa de la guía. La guía también tiene unas limitantes, entonces queda que ustedes puedan buscar más información, como lo he dicho en oportunidades pasadas, utilicen mucho internet, más videos que les puedan dar claridad respecto a estos temas. Estos temas de cálculo son complejos por eso, porque necesitan mucho repaso, mucha teoría.